Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio ya. Gracias por la paciencia. Primeramente, resolvimos ya cuestiones técnicas. El DLFI les da la bienvenida a este ciclo de los videojuegos en la encrucijada entre las ciencias y las humanidades. Y el día de hoy nos complace darle la bienvenida al doctor Francisco Barrón Tobar y al maestro Fabián Gutiérrez Gómez. Ellos nos van a hablar sobre tesis y videojuegos. Antes de eso, sí me gustaría dar una semblanza para que conozcan un poco más, algo más cerca de nuestros ponentes. El doctor Francisco es candidato a doctor en filosofía por el programa de doctorado en filosofía de la UNAM. Es profesor de asignatura en los colegios de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras y de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en varios proyectos de investigación como escritura y política, políticas de la memoria, la cuestión del sujeto en el relato, diccionario para el debate, alteridades y exclusiones, estrategias contemporáneas de lectura de la antigüedad greco-romana y herramientas digitales para la investigación en humanidades. Sus líneas de trabajo son las relaciones entre la tecnología, la estética y la política y los problemas especulativos de la filosofía, de la tecnología, del lenguaje y del cuerpo. Ha trabajado igualmente los problemas teóricos de las humanidades digitales, especialmente la cuestión de la visualización gráfica de datos y de la minería de texto y la distant reading. Fue vocal en el Comité Ejecutivo de la Red de Humanistas Digitales, coordinó las plataformas digitales de acompañamiento en los bachilleratos tecnológicos del país para la coordinación sectorial de desarrollo académico de la Subsecretaría de Educación Media y Superior de la Secretaría de Educación Pública. Fue coordinador de rediseño del área de conocimiento de humanidades del marco curricular común de la educación media superior en la coordinación sectorial de fortalecimiento académico de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Actualmente está a cargo de un proyecto de investigación, es un seminario de tecnologías filosóficas, ¿no? Sí, entonces, bueno, le voy a hacer la palabra. Posteriormente, pasaríamos podríamos hacer una serie de preguntas para que no se pierda el hilo, y después le cedería la palabra al maestro Fabián, que nos está acompañando en línea, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, dale. No sé si me escuchan así o hablo al micrófono. Sí, se escucha. Fabián, no sé si alcanza a escuchar con mi voz nada más. Sí, te alcanzo a ver. ¿Me escuchas? Gracias. A ver mi voz, está chistosa, ¿no? Bueno, pues muchas gracias de principio a Gerardo por habernos invitado, por haberme invitado, ¿no? Ya me presentó de manera amplia, ¿no? Pues, vamos, no quiero abundar en mí, y más bien quisiera presentar, digamos, esto como lo hemos planeado en dos partes. Uno, presentar el seminario de tecnologías filosóficas y uno de los proyectos centrales de este proyecto, que cumplió 10 años, o sea, hemos llevado 10 años trabajando en este proyecto, que básicamente, para caracterizarlo, es un seminario de filosofía de la tecnología. Si ustedes conocen la facultad, la historia de la facultad, la historia de la filosofía en México, la historia de la filosofía académica en México, no existe una línea de investigación de la filosofía de la tecnología, ¿vale? No existe tal cosa, ¿sí? Aunque es muy importante, entonces decimos que es, vamos, central. No hay propiamente pensadores mexicanos sobre la tecnología. Hay ahí algunos colegas que han escrito algunas cosas, que han acercado alguna cosa, pero no hay propiamente filosofía de la tecnología. Hay gente que defiende que Gauss en sus notas hacía filosofía de la técnica. No, se puede discutir, ¿vale? Son antecedentes bastante interesantes, pero filosofía de la tecnología en verdad es muy reciente, ¿eh? Y el seminario que trato de coordinar, digo, porque no es que sea mi seminario, sino que buscamos hacer un trabajo horizontal, ¿no? Busca estas líneas, ¿vale? Pero ahorita voy a presentar muy rápido el seminario. Les voy a presentar
la página del seminario donde ustedes pueden revisarlo. Es esta, déjenme cerrar esto. ¿Sí? Es stf.filos.unam.mx. Ha cumplido, como les digo, 10 años, ¿no? 10 años de existencia, y por este seminario han pasado muchos colegas, ¿no? Muchos estudiantes, discutimos muchas cosas. Sí, aquí está alguien del seminario, que es Fernando López, ¿no? Que tiene 5 años más o menos, ¿no? O más, no sé, más o menos. Pero ustedes pueden ver lo que discutimos acá, ¿no? Desde como los filósofos, los pensadores mexicanos que han pensado en la tecnología. Por eso está aquí Jaime Torres Bodet, digo, no pensaría, bueno, que Jaime Torres Bodet, pero sí tiene textos tratando de discutir lo tecnológico en relación a la educación, ¿vale? Pero bueno, ustedes pueden revisar todo esto, y vamos, lo que vamos a hablar hoy, tanto Fabián como yo de principio, es presentarles el seminario, ¿sí? Y presentarles este proyecto. ¿Sí? ¿Qué es este proyecto? Lo presento. Es un análisis digital de las tesis del Colegio de Filosofía. ¿Qué lo significa eso? Básicamente bajamos todos los datos de la DGB. ¿Sí? ¿Han visto los tesis UNAM? Voy a entrar a tesis UNAM para que se los muestre, ¿no? Voy a poner el nombre de un filósofo, Deleuze, ¿sí? Y tesis UNAM tiene estas cosas, ¿vale? Si ustedes se fijan, aquí hay información, ¿sí? Está el sustentante, el título, los años de publicación, ¿vale? Pero también qué grado es, el asesor, ¿sí? ¿Qué instancia le dio? ¿Qué fue lo que hicimos? Pues bajar toda esa información de cuándo a cuándo. De 1928 son las primeras tesis que tiene tesis UNAM hasta el 2017. ¿Sí? ¿Y qué hacemos? ¿Cómo analizas eso? Güey, te los pones a leer, está cabrón. No, vamos a ver, ¿por qué? Si ustedes me preguntan cuáles son los temas, las tendencias de que estudiamos los filósofos en la UNAM, porque aquí está la facultad, el instituto, la FES Acatlán, que es muy reciente, y hay otras instancias ahí que estaban incorporadas a la UNAM y que también daban licenciatura en filosofía, maestría y doctorado, ¿vale? Como la Iberoamericana en algún momento, ¿sí? Hay ¿cómo se llama esta? La UAP, la Benemérita, también hay tesis de la Benemérita. Digamos, es una historia institucional, ¿vale? Entonces, ¿qué fue lo que empezamos a hacer? Bajar los datos y empezar a analizarlos digitalmente. ¿Sí? Porque si ustedes se fijan, hay mucha información aquí. ¿Sí? Si tú le preguntas a un filósofo, una filósofa mexicana, ¿cuáles son los temas relevantes de la filosofía en México? No te vas a saber qué es. ¿Sí? Porque la mayoría de las historias de la filosofía en México, bueno, aquí tengo una, de Vicente Lombardo Toledano, están basadas en libros, en obras. ¿Sí? Es decir, si Gauss sacó un libro, por ejemplo ¿no? Filósofo mexicano Gauss, pues en las historias de la filosofía mexicana, ¿sí? Pues tienen que aparecer. Entonces solamente aparecen todos aquellos que son relevantes para la historia de la filosofía mexicana. ¿Sí? Entendido como grandes personalidades que hicieron grandes obras en grandes instituciones. Pero si uno se fija en las tesis de filosofía, ¿cuántos son realmente académicos? Que pueden escribir libros y que puedan, ¿sí? tener impacto como Villoro, como Leopoldo Sea, como Juliana González, ¿sí? En el Colegio de Filosofía. Pues es un puñado. ¿Sí? Las historias de la filosofía en México están construidas sobre un puñado de obras y un puñado de colegas. ¿Sí? Okay. Y todos los que no logramos hacer eso, ¿dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Dónde trabajamos? ¿Sí? Ok. ¿Y qué trabajamos? ¿Qué fue lo que hicimos? Pues empezar a rastrear todo. ¿Sí? Fíjense, a ver, voy a mostrarles, tengo una presentación, ahorita de manera muy rápida, pero solamente para... Estos son las de abajo,
Es una gráfica que es por años y por grados. ¿Sí? Los moraditos son doctorado y fíjense, son bien poquitas. ¿Sí? Los como color rosita son maestrías y los verdes son licenciatura. ¿Vale? Ok, si ustedes se fijan cuándo comienza a crecer, ¿cuándo comienza a crecer? Como en los años 90. De los años 90 para atrás hay muy poquitas tesis. Aquí están. En el 32 solamente hay una egresada, una mujer egresada. Pero si uno va pasando el tiempo, empieza a incrementar la producción de filósofos en la UNAM, ¿sabes? La fábrica. Entonces tenemos un aumento de producción de filósofos. Hasta que llega el 2015. En el 2015 tenemos como 250 filósofos egresados en un año. ¿Cómo me explican eso? ¿Dónde están esos 250 filósofos? ¿Sí? Todos son Leopoldo Sea, todos van a publicar cosas. Vale. ¿Sí? ¿Y qué trabajan? ¿Sí? Ok. Hay muchas hipótesis de por qué pasa eso, ¿sí? Que hemos estado investigando. Pero de principio, los datos lo muestran. ¿Ya se fijaron? ¿Dónde está ese boom de producción de egresados? ¿Por qué pasa eso? Porque todo está basado en la DGB, en sus metodologías, en su información. ¿Qué se puede hacer con esto? Aquí tienen. ¿Qué es eso? Los del centro son los asesores y los de aquí son los temas de las tesis. Entonces pueden saber, a ver, ¿quién trabaja el concepto de metafísica? Y ahí están todos los que trabajan el concepto de metafísica. Los que han analizado una tesis sobre los asesores. ¿Vale? Obviamente se pueden hacer cosas bastante interesantes. Es decir, rastrear a quien se tituló de licenciatura, fue a maestría y luego doctorado, y luego con quién se asesoró. Y quién fueron de su grupo de sinodales. O sea, es decir, qué filósofo, qué profesor, qué investigador trabaja con quién. ¿Sí? ¿Vale? Ok, y se puede hacer por años, para que vean que no estoy mintiendo. 46 al 56, que está complicado porque no hay muchos. De hecho, no hay nadie. A ver, ¿por qué no hay tesis en esas fechas? Porque todavía no había licenciatura. Exacto. No hay licenciatura en ese momento. El campus apenas. Vamos, 56 al 66, ¿vale? Y ya tenemos. ¿Y quién son los asesores? Sánchez Vázquez, Jesús M. Rodríguez, perdón, pero ahí mi ignorancia no sé quién es. ¿Sí? Eduardo Nicol y Paula Gómez Alonso. ¿Sí? ¿Vale? Se empieza a vislumbrar cosas. ¿Y qué trabajan en ese momento? Estética, obviamente Sánchez Vázquez, estética marxista, ¿vale? Ya vieron, ¿no? Vale, pero se empieza a ver datos. Ok. En relación con esto, traigo una pequeña presentación que va a ser muy rápido para que tome más tiempo Fabián que quien tiene que, ¿no? Entonces, lo voy a hacer muy rápido. La presentación se llama tesis. De hecho, el proyecto tiene el nombre del proyecto es muy largo. No se los voy a leer. Sí, pero se llama Genealogía Digital de la Producción del Discurso en los Trabajos Redaccionales de Filosofía de la UNAM. ¿Vale? Que básicamente lo que estamos haciendo, para decirlo más rápido, es juntar fundamentos y pruebas para hacer una historia de la filosofía mexicana en la UNAM bien fundamentada. ¿Sí? Ok, entonces se llama, para abreviarlo, Tesis Filos UNAM y lo pueden buscar en YouTube. ¿Vale? Y la otra es, o de cómo investigar la configuración de una institución académica de filosofía mediante técnicas y metodologías digitales. Ok, de nuevo ya les comenté, empezamos en abril de 2013, cumplimos 10 años, ¿y cuáles son los objetivos? Hacer una genealogía de la relación entre pensamiento filosófico y tecnología. ¿Sí? Y la otra es experimentar con la relación tecnología y filosofía, y aquí es donde entra Fabián, ¿sale? No para que hable ahorita, sino cómo se incluye. El seminario ha tratado de hacer muchos experimentos con tecnología digital. Uno de ellos va vinculado con el jam de videojuegos.
¿sí? Y tratar de vincular el pensamiento filosófico con la producción de videojuegos. ¿Cuáles son esas maneras? ¿Y qué significa? Ok, para decirlo de manera muy rápida, nosotros concebimos la filosofía como una tecnología. Esto es muy arriesgado, es una hipótesis de trabajo, ¿sí? Es decir, la filosofía es una tecnología como cualquier otra. ¿Sí? Los filósofos no somos gente inspirada, que le habló Dios, ¿sí? Y hablamos en lenguas. No, somos gente como los mecánicos, que arreglamos cosas y que producimos discursos. Tenemos metodologías para ello. ¿Sí? Ok, no me voy a meter en la definición, pero lo que buscamos, digamos, como sabemos que las historias de la filosofía están poco fundamentadas y tienen pocos documentos, ¿sí? Tratamos de abrir el abanico de recursos para investigarlo. Entonces tratamos de meter, por ejemplo, instituciones con las que se vinculan los filósofos. Estamos rastreando a los egresados. ¿Cuántos egresados publican? ¿Dónde publican? ¿Sí? ¿Dónde trabajan? ¿Sí? Para decirlo de una manera muy sencilla, ¿es destino de los filósofos dar clases en bachillerato? ¿Sí? No sabemos todavía. ¿Sabes? En los procedimientos editoriales, en las operaciones educativas, en los financiamientos. ¿Sí? Una de las formas muy sencillas de investigar a los filósofos mexicanos y por qué investigamos esos temas es saber a quién le dieron el financiamiento. ¿Sí? Entonces se mantienen ciertas líneas por los financiamientos, no porque sean la verdad. ¿Sí? Y esto se puede, ¿dónde se puede ver? En las tesis. ¿Por qué? Porque las tesis no son un documento consagrado para construir un discurso filosófico, aunque casualmente son la cantidad de obras, son las obras que más han producido los filósofos mexicanos. Si tú quieres saber dónde, qué trabajamos los filósofos mexicanos, están en las tesis. ¿Sí? ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un trabajo colectivo y un trabajo comunitario y un resultado de las instituciones. Vale, ok, voy a dejar ahí y les digo que así se llama el proyecto. Este proyecto empezó llamándose dentro de la facultad así, del 2019, y lo que buscábamos era hacer una genealogía digital de la producción colectiva de discurso filosófico en la UNAM. Y por otro lado, discutir la historiografía de la filosofía en México usando metodologías y herramientas digitales. Son estas dos cosas, de principio. ¿Cuáles son nuestros corpus? Ya les dije, los datos públicos de tesis de filosofía de la Dirección General de Bibliotecas. Y aquí tenemos un problemota, porque si ustedes han revisado la tesis UNAM, hay un chingo de problemas, ¿no? De cómo están construidos, ¿sí? Los metadatos de las tesis. Entonces, nuestro trabajo ha sido limpiar esa información. Solamente para decirles un caso muy simple, mi asesora, Ana María Martínez de la Escalera, hay una tesis de ella en donde ella es la sustentante y la asesora. O sea, en los datos ella aparece como tesista y asesora. Entonces, ¿cómo se puede asesorar a sí mismo? Pero son ese tipo de datos los que hemos tenido que estar investigando. Aquí están, lo único que tenemos, bueno, lo que tenemos son hasta ahorita 3.835 fichas catalográficas, que es un chingo de información. ¿Vale? Y aquí están las tendencias, como les digo. Comienza a subir en los años 80 y se dispara en el 2000 la producción de filósofos. Pero ¿por qué? ¿Qué causas me dan de eso? ¿Por qué en los 80 y en los 2000? Vamos, tenemos tesis, hipótesis, perdón. Uno es el CONACYT. Antes del 80, el Sistema Nacional de Investigadores es del 84. Es decir, empiezan a valorar, para dar dinero a los investigadores y a los profesores, el trabajo de asesoría de tesis. Por lo tanto, se empiezan a producir más filósofos y por otro lado, se empieza a consignar los datos de ellos. Porque lo que hemos descubierto es que antes del 85 no se ponía el nombre del asesor. Porque no le valía para nada. ¿Sí? Vamos, pero es más complejo. ¿Sí? Ok, un dato para ponernos como complejos. De 1928 a 1979 hay 51 años.
¿sí? Si cortamos el corpus, ¿vale? En dos. Y de 1980 a 2017 hay 37 años. Si vemos cuántas tesis hay en esos años, en los 51 años primero hay 269 tesis nada más. Y en los 37 años posteriores hay 3.570 tesis. O sea, es decir, en los últimos 37 años se ha producido el 93% de tesis. O sea, el 93% de filósofos egresados es de los últimos 37 años. ¿Cómo me explican eso? Y no en los 51 años anteriores. O sea, somos muchos más filósofos, pero a quienes recordamos son a los viejitos. ¿Qué problema hay ahí en la evaluación respecto a nuestro trabajo? Esto es interesante. Ok. Fíjense, si uno revisa las gráficas, hay una caída tendencial, y se fijan en el 99. ¿Sí? Y miren, si ustedes se fijan, va a 88, y llega hasta 95 en el año 2009. Pero aquí hay una caída, ¿sí? 41. ¿Qué pasó en el 99 y el 2000? La huelga. Entonces se nota en la base de datos la caída en la producción de filósofos. ¿Sí? Ok. ¿Cuál creen que es la palabra que más utilizan los filósofos en los títulos? Filosofía. Explíquenme por qué. Los de ingeniería no ponen ingeniería en sus tesis. ¿Sí? Los de medicina no ponen tesis de medicina. Pero los filósofos sí. ¿Sí? Pero eso es una marca. Ok, ¿cuáles son los autores que más trabajan los filósofos mexicanos? Hegel, Nietzsche, Kant. Pues es decir, uno puede suponer que los filósofos mexicanos somos germanofílicos, que nos gustan los alemanes. ¿Sí? Y fíjense, el único que no es alemán o griego es Foucault. ¿Sí? ¿Vale? Ok. En términos de género, ¿vale? Sí, vamos, esta es una diferencia entre género, ¿no? Nomás podemos poner female y male ahorita, digo, es complicado porque, sí, mi modo era preguntarles a 1930, oye, ¿cómo te identificas? No sé, ¿sí? Pero, digamos, nomás una diferencia muy sencilla. La diferencia en toda la historia en estos 90 años es del 20%. O sea, hay un 20%, para decirlo, hay un cuarto menos de mujeres tituladas. ¿Sí? ¿Vale? Pero si dividimos en estos 2 años, en estos 2 periodos, podemos ver si hay una tendencia a incluir o no mujeres. ¿Sí? Ok. Si ustedes se fijan, de 1928 a 1979, que les digo que nada más hay un poquito, hay como el 7% de tesis, hay una diferencia de 32.34 en la diferencia de mujeres, es decir, es más amplio que el del total. O sea, es decir, se excluía más a mujeres o menos mujeres trabajaban tesis de filosofía en la facultad en los primeros 37 años. Si uno revisa de 1980 a 2017, el porcentaje es menos, es 19.16. Sigue siendo un 15, pero hay una tendencia a incluir trabajos de mujeres. ¿Vale? Entonces, digamos, ¿cuánto empieza a aparecer aquí? ¿Sí? Solamente analizando datos, sin meterse en los contenidos. Ok, si se fijan, de 32.34% a 19.16. Significa que hay una tendencia a que más mujeres trabajen tesis de filosofía. Ok. Actualmente hay un cambio en el enfoque con el que estamos trabajando estas tesis. Tiene que ver también con modificaciones en la investigación, los programas de investigación de la facultad. Y lo que ahora lo que antes se llamaba genealogía, ahora se llama arqueología de las historias del ejercicio del pensamiento filosófico mexicano, en México, perdón. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es fortalecer estas herramientas metodológicas. Y lo que tratamos de hacer es esto, ¿no? Vincular la genealogía digital de la producción del discurso
con una arqueología de las historias del ejercicio del pensamiento filosófico en México. Y por otro lado, genera un recuento de una configuración histórica particular y diferentes de los acontecimientos institutos. Es decir, queremos fundamentar de mejor manera las historias de la filosofía en México, con datos. ¿Sí? A ver, para este tipo de cosas, ¿no? Si ustedes agarran las historias de la filosofía mexicana, las abren, cuéntenme cuántas mujeres aparecen en esas historias. El que yo más he visto que mete es alguien llamado José Manuel Villalpando, y mete 4 mujeres. ¿Sí? Y hombres, como 100. ¿Sale? Es decir, en las historias de la filosofía en México se nota, vamos, esta desbalance, esta simetría, que de alguna manera en las tesis se nota, pero está minimizada. Es decir, ¿dónde puedes encontrar más trabajos de mujeres y valorar más el trabajo de las mujeres en la filosofía? Pues en las tesis, no en las publicaciones de libros. ¿Sí? ¿Vale? Ok, aquí me voy a quedar. ¿Sale? Muchas gracias. Sí, vamos, puedo hablar más de estas cosas, pero para que tenga Fabián más tiempo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, no sin antes darle las gracias al maestro Barrón por la invitación, por lo que no hice desde un principio. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta antes de pasar a la ponencia de Fabián, para que no se pierda el hilo, para que tengan las ideas frescas, porque estamos hablando de datos también, entonces algo que debe abordarse, ¿no? Inmediatamente. No sé si hay alguna pregunta que ustedes quieren hacerle al maestro. Solamente les quiero mostrar, uno de los retos es que, si ustedes se miran normalmente en nuestras licenciaturas humanísticas, no utilizamos datos, ¿sí? No utilizamos datos. Esto tiene que ver con muchos problemas, pero es porque nosotros somos humanistas, defendemos al ser humano, y los datos nos deshumanizan. Es un poco, en verdad, si uno revisa esto, va por ahí. No obviamente los que jugamos videojuegos o que juegan videojuegos, que se la pasan 8 horas ahí, ¿no? ¿Vale? 8 horas. ¿Sí? Pero normalmente en los estudios humanísticos no, vamos, en las ciencias sociales fácilmente se aceptan datos digitales, en las humanidades no. Hay todo un trabajo por hacer proyectos, hay todo un esfuerzo, se tiene que hacer un trabajo por introducir datos digitales y manipulaciones humanísticas de esos datos digitales. ¿Sí? Eso es lo que buscamos también, mostrar que se puede hacer filosofía con datos digitales. ¿Quién ha hecho como toda la base de datos de TESIUNAM? Que, o sea, le ha puesto como tan poca atención a esos pequeños errores. O sea, bueno, supongo que tenía otros trabajos, ¿no? Eso, sí, es que eso lo hemos preguntado nosotros también. ¿Sí? O sea, lo que uno descubre ahí que son bibliotecarios, ¿sí? Y programadores, ¿sí? Y normalmente los bibliotecarios tienen poca, ¿cómo decirlo? O sea, piensan poco la estructura de la información. Bueno, ¿cómo? Sí, la estructura, ¿no? Porque tienen como ciertas estructuras catalográficas, ¿sí? Que ya están establecidas. Utilizan MARC, ¿no? Se llama, ¿sí? Utilizan cierta forma de capturar la información, ¿sí? Que ya están muy establecidos, y de hecho es una forma norteamericana la que utilizan. Entonces, pero también estos bibliotecarios no están formados en el manejo de información actual. Es bastante complejo porque normalmente nuestros colegas bibliotecarios se dedican a eso. ¿Sí? Y tú preguntas, oye, ¿pero por qué hay tanto problema de información? ¿Sí? Vamos, eso es lo que estamos investigando. ¿Sí? Porque uno de los problemas es cómo se construyó esa base de datos. ¿Con qué criterios? Por ejemplo, si ustedes se meten a TESIUNAM, van a encontrar abajo un rubro que se llama texto completo. Tú lo picas y lo abres, ¿no? Tú lo puedes ver desde 1914 veces, ¿no? Ok.
¿Cómo subieron esas tesis de 1914? Sí, solamente hasta 2005 se empezó a pedir que todos los que hiciéramos tesis entregaras un CD. A mí me tocó entregar un CD. ¿Sí? ¿Vale? Vamos, lo que hicieron, más o menos en el 85, fue microfilmarlas. ¿Sí? Si tú vas al piso octavo, si mal no recuerdo, de la central, ahí están los microfilms. ¿Sí? O sea, es decir, pasaron la tecnología porque era lo más avanzado, no existía el PDF ni el OCR, ¿sí? Ni el reconocimiento óptico de caracteres, que es con el que puedes tú revisar, ¿no? Y subrayar un PDF. ¿Sí? Es decir, no existe esa tecnología, lo que hicieron fue el microfilm en cinta magnética. Y las primeras tesis que están en PDF de 1950, ¿vale? Los sacaron de esos microfilm y los pasaron a PDF. ¿Sí? Pero muchos de esos, por ejemplo en filosofía, son libros, o sea, no son tesis. Te titulabas con un libro. ¿Sí? Y ese libro no tiene asesor. Por lo tanto, no hay asesores. ¿Sí? Ahí vamos, uno va descubriendo muchos casos de ese tipo y vas viendo que en la base de datos puedes hacer una historia y una genealogía de la construcción de la institución y de los saberes. ¿Más o menos? Ok. Lo más fácil también que uno puede decir, pues mira, la gente mensa, ¿no? Que está distraída y no capta bien, pero no, hay más cosas detrás, más complejas. ¿Sí? Sí, te pregunto, ¿por qué se interesó en el tema? Por ñoño. Por ñoño. Sí, pues sí, o sea, estar limpiando datos no es como lo más apasionante del mundo, ¿no? Sí, no es la labor del humanista, o sea, sí, nosotros los humanistas cuidamos los libros, ¿no? O sea, por eso está la biblioteca aquí, ¿no? Pero esta labor que es de talacha, sí tiene que ver con un gusto por lo tecnológico. ¿Sí? Sí es, vamos, el seminario de tecnologías filosóficas iba vinculado a eso. Y de hecho las primeras personas que se juntaron ahora son programadores o desarrolladores, ¿sí? Que pueden, vamos, no le tienes miedo a la tecnología, ¿sí? O sea, pueden conectar un cañón, para decirlo. ¿Sí? ¿Vale? O pueden, como Fabián, que él es más bien arqueólogo, ¿no? Producir videojuegos. ¿Sí? Ese es un poco el punto. ¿Sí? Pero tiene que ver con... No, pero esto implica cierto gusto que rompe ciertos parámetros, ¿no? De cómo se investiga. ¿Alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Bueno, pues reitero mi agradecimiento y ahora sí damos paso a la siguiente presentación. ¿Sí me escucho bien? Sí. Voy a leer una breve semblanza del maestro Fabián, que como arqueólogo ha participado en proyectos de salvamento y rescate arqueológico e investigación, tanto en campo como en gabinete en diferentes estados de la República Mexicana. Ha participado en múltiples proyectos interdisciplinarios como diseño de apps, diseño y desarrollo de videojuegos y proyectos de divulgación. Además, realizó una investigación de diseño de una app, misma que fue publicada y presentada en el 20th International Conference on Human Computer Interaction en Las Vegas, Nevada. Participó activamente en la creación de dos proyectos de emprendimiento, uno en México y la segunda en Boston, Massachusetts. Además, fue mentor en Technovation Girls Guanajuato, edición 2021, y organizó un Game Jam con apoyo de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el 2022 como parte de este proyecto. Ha participado como ponente en más de 50 conferencias, foros y congresos a nivel nacional e internacional. Entonces, le damos la bienvenida y le cedemos la palabra al maestro Fabián Gutiérrez. Hola, buenas noches, espero se esté escuchando bien y bueno, primero quiero pedir una disculpa porque a diferencia de lo que pasa en las películas hollywoodenses, que uno alcanza un avión en último momento, no pasa aquí donde estoy y bueno, no puede llegar
a tiempo para la conferencia, por eso estamos utilizando la tecnología, pero bueno, también se puede usar un metadiscurso, aunque, digo, hablando de la tecnología, usando la tecnología, en realidad es un pretexto, pero sí, es una disculpa en realidad. Y bueno, vamos a hablar primero de, en este caso, del Game Jam. Como ya les comentó el maestro José Francisco, ya el seminario en el que yo también estoy participando se dedica no nada más también a cuestiones de hablar, leer, etcétera, sino también a crear. Con estas creaciones pues también se empieza también el discurso, el análisis, el diálogo entre, bueno, la tecnología, y no nada más cuestionarla y satanizarla, sino también utilizarla para ver hasta dónde se puede llegar y, bueno, hacerle múltiples cuestiones. Una de estas cuestiones es, en este caso, el diseño y desarrollo de videojuegos. Es una cuestión particular y un interés que yo tengo. Y aquí también lo que me llamó mucho la atención es utilizar en este caso el videojuego como medio de expresión y también como medio de desarrollo filosófico en este caso, ¿no? Generalmente se tiene o se piensa que los videojuegos nada más son de disparar o de Mario Bros, o de Nintendo, que es aplastar un hongo, en este caso una tortuga, y etcétera. Pero también sirve como una herramienta para pensar, una herramienta para dialogar. Últimamente ya hemos visto múltiples títulos. Gris, por ejemplo, es un caso de ellos. Soma, por ejemplo, es un juego que a mí me alucinó en este caso, de cómo utiliza en este caso la mecánica de juego y la filosofía para hacerte reflexionar, y en este caso también es juego de terror, pero un terror, por así decirlo, metafísico, no nada más así asustados nada más, sino que te deja seguir planteando cosas muy, muy curiosas, y eso no lo pudo haber sacado otro medio como el libro o el cine, ¿no? En este caso las mecánicas particulares, en este caso de los videojuegos, sí ayudan en este caso a diferentes discursos, y en este caso lo que se hizo en esta parte del seminario fue un Game Jam. Entonces, considerando esto, ahorita la dinámica en este caso de esta conferencia pues va a ser, o de esta conferencia, es una introducción, posteriormente que es un Game Jam, el proceso del Game Jam, que fue en este caso el año pasado, el desarrollo, los resultados y las conclusiones y observaciones. Posteriormente vamos a pasar en este caso a dar algunos recursos sencillos. En este caso, bueno, les voy a pasar este pequeño como wiki en este caso, donde hay libros, etcétera, y bueno, también vamos a hablar de, les voy a enseñar alguna herramienta en este caso. Creo que es un foro, entonces les voy a enseñar nada más cómo realizar un videojuego de la manera más sencilla, porque otra de las cosas que también tienen los videojuegos, o se llega a considerar malamente a los videojuegos, aparte de lo que ya hablé, en este caso de la violencia, etcétera, es que uno necesita ser un genio en la programación, o necesita saber programar, pero realmente no es así. Ya actualmente cualquier tipo de industria, ya sea indie o AAA de videojuegos, contrata una amplia variedad de profesiones que van desde los diseñadores, artistas, escritores, los Q&A, y etcétera, etcétera. Hay un ejército de personas que creo que yo la mayoría no saben programar en realidad. Entonces, para hacer un videojuego realmente no se necesita programar. Eso también en este Game Jam se trató de derribar este mito, como lo vamos a estar viendo a continuación, ¿va? Si tienen alguna duda o pregunta, me pueden interrumpir y decir, yo tengo una duda, y así va, para que sea un poco más dinámica en este caso la plática. Les voy a empezar a hablar con una introducción, que es más o menos otra segunda introducción. El género lúdico como medio, que es así como le llamé, sirve como un espacio para pensar el videojuego como medio de expresión, como ya lo comenté. Esto se llevó a cabo del 7 al 11 de febrero y se desarrolló como tomando en consideración como dos pilares o dos estadios diferentes. La primera, que era una semana de puras conferencias, se llevaba a cabo una conferencia en las mañanas y en las tardes, con ponentes muy muy importantes, tanto de México como internacionales. Y ya la segunda semana fue la semana de Game Jam. Se dio el tema
la verdad eso fue curioso porque sí fue una crítica por ahí de que cómo era un tema tan amplio, ¿no? Porque el tema en realidad era filosofía y videojuegos, hacer un videojuego con un sentido filosófico, y es bastante amplio, la verdad. Una compañera se me comentó eso, cuestionó eso, y bueno, yo en mi defensa nada más dije que era el motivo para que se empezara a dialogar, ¿no? Esta relación que es necesaria entre la filosofía y los videojuegos. Entonces tenemos que aquí, por ejemplo, el 5 y el 6 de febrero fue una pequeña plática, introducción, presentación, y a partir del 7 al 11 de febrero hubo una serie de conferencias que, bueno, ahorita también están alojadas en la página del seminario, y del 12 al 13 fue el Game Jam, y ya el 14 fue la presentación de resultados en Twitch, todo muy tecnológico, como pueden ver. ¿Qué es un Game Jam? Porque ahorita estoy hablando mucho de Game Jam, etcétera, etcétera, pero ¿qué es en realidad? Bueno, ya el concepto como tal se puede decir que es un evento de creación acelerada de un videojuego, en donde se crea en un periodo corto de tiempo, explorando diferentes temas y resultados, compartido públicamente, como aquí dice. ¿Pero qué quiere decir en realidad? En realidad es nada más, como pueden ver aquí, esta imagen me la robé de internet, se puede notar que todos son muy blancos. En realidad es un montón de gente, un montón de personas, la mayoría jóvenes, pero creo que la edad no importa, es un montón de gente desarrollando un videojuego lo más rápido posible, ¿no? ¿Eso para qué sirve en realidad o en qué funciona? Bueno, funciona como, bueno, dice en esta página de Función también, funciona de varios puntos y, bueno, también enfatiza otros aspectos. En este caso es multidisciplinario, como pueden ver, bueno, como pasó en este caso del Game Jam. Sí, me parece que la mayoría eran filósofos, pero también había programadores, había diseñadores, había de todo. Y generalmente, pues sí es multidisciplinario. Yo en los primeros Game Jams en los que yo no sabía ni siquiera agarrar una variable, sí, me costó un poco de trabajo, pero ya después yo apostaba en otras cosas, en este caso, por ejemplo, en las historias, etcétera. Y cada elemento, cada experiencia es muy importante. Otro punto importante es el desarrollo de un nuevo producto. En este caso, les voy a pasar también la página en donde está alojada los proyectos. Pero en esta página, que es la Stitch.io, se alojan un buen de videojuegos indies, todos con una temática diferente, con mecánicas diferentes, con estéticas diferentes, porque los videojuegos van más allá, también este fue otro énfasis en este proyecto, van más allá del FIFA, del Halo, etcétera. Es un producto cultural y no necesitas tú estar a fuerzas en una gran compañía para hacer y expresarte a través de un videojuego. Es diseño participativo. Aquí desde la participación más mínima y más pequeña es muy importante para sumar este gran producto que es en este caso el videojuego. Es un desarrollo simultáneo, no hagan caso a mis faltas de ortografía, es un desarrollo simultáneo. También participa en este caso la tecnología y la estética. Como les comentaba al principio, no se necesita tener un gran conocimiento en este caso de programación, y la tecnología apoya en este caso a que uno pueda desarrollar un videojuego de la forma más sencilla. Y bueno, yo ahorita con el famoso ChatGPT, pues ya te preguntas ¿qué va a ser un videojuego? Y ya te da todo. Claro, el videojuego va más allá de la programación, va más allá del diseño, es un conjunto en realidad de varios elementos, es como un Lego. Entonces, para que haya un buen videojuego tiene que haber muchas variables que tienen que funcionar de forma perfecta. Porque, un ejemplo, por ejemplo, un buen ejemplo de un No Man's Sky, por ejemplo. No Man's Sky, que es un juego que salió para PlayStation 4, que al principio tuvo mucha crítica porque más allá de que te lo vendían y que hubo mucha expectativa en este videojuego, por ejemplo, las mecánicas y las gráficas son muy buenas al principio, creo que lo siguen siendo, pero al inicio no había una historia bien desarrollada, no había el por qué tienes que llegar al centro del universo, no había casi nada en realidad. También la mecánica de estar viajando empezó a cumplir, y tenemos productos en este caso como me equivoqué, es muy bueno, pero ahorita estoy tratando de recordar otro ejemplo. Los últimos de Silent Hill, que también son muy malos por historia, a comparación de los primeros, que a pesar de que el apartado gráfico del PlayStation
pues eran cuadrados, fueron muy buenos. Entonces, tecnología y estética tienen que ir de la mano. La experiencia en el prototipado, otro punto importante. Los videojuegos en un Game Jam, por ejemplo, la media más o menos son 2 días para elaborar un videojuego. 48 horas es demasiado apresurado, mucha gente luego no suele dormir. En los Global Game Jam, por ejemplo, que celebran en el CENAR, me tocó una universidad que está por el CENAR, que está ahí un poco antes de Tasqueña, el CENAR grande. La gente, bueno, los estudiantes en este caso literalmente dormían ahí en la sala de multimedia y sí, digo, es padre, ¿verdad? Es padre, porque bueno, más allá de que te preparan para una futura explotación laboral, es padre porque es un desarrollo propio, es algo que a ti te está gustando y tú lo vas desarrollando, y se puede decir que es padre sacrificar tu tiempo y todo para un proyecto propio. Entonces, como no se puede elaborar un proyecto pulido al 100% en tan poco tiempo, se da mucho hincapié en el prototipado. Es una construcción ligera, eso va también unido en este caso a la experiencia del prototipado y concentrado en el valor del producto, porque más allá de la idea y todo eso, es el producto como tal. ¿Eso qué quiere decir? Una cosa importante en el desarrollo de cualquier software, en este caso el videojuego como tal, es que el producto, en este caso, más bien la idea, se tiene que llevar a cabo. Tú puedes tener la mejor idea, tú puedes, siempre hay, un pequeño paréntesis, siempre cuando alguien es programador, siempre resulta que hay alguien, el tío, el clásico tío que es el ideana, que sabe, yo tengo una idea para hacer un Uber de tal, un Uber de, no sé, de pizzas, Uber de agua, etcétera. Pero nada más es una idea, también en los videojuegos existe eso. Yo tengo una idea de hacer un Grand Theft Auto, pero en la Ciudad de México, o hacer un Grand Theft Auto en el Estado de México. Entonces siempre hay muchas ideas en este caso en el desarrollo, pero lo importante es prototiparlo y hacerlo, porque uno puede tener una idea. Ustedes digan, yo soy desarrollador de videojuegos y siempre va a haber alguien que tenga una idea mejor que la tuya, a pesar de que tú eres el diseñador. Ahora, recomendaciones para hacer un Game Jam, porque, bueno, se hizo el Game Jam, pero creo que no se tomaron al pie de la letra muchas de estas recomendaciones. Es el diseño experimental de videojuego en poco tiempo, como ya vimos lo importante es en este caso el prototipado. Tiene que ser abierto a todos los participantes, eso también me gustó mucho de este Game Jam, que además de filósofos, hubo también diseñadores, y bueno, también un punto importante es que había participantes no nada más de México, sino había de otras latitudes también. Había participantes de Argentina, de España, creo que también había unos colombianos, había demasiados participantes, y tener un tema escogido previamente es algo importante en los Game Jam. En este caso fue el de la filosofía y el videojuego, pero bueno, ustedes pueden entrar a cualquier Game Jam, incluso por ejemplo el Global Game Jam, que sí tiene un tema escogido aleatoriamente cada año. Grupos pequeños de participantes, aquí había grupos de 5, creo que había grupos también como de 7 personas, y bueno, también entre más grande el grupo, pues sí es más complicado elaborar cualquier producto, no nada más videojuegos, sino cualquier otro proyecto. Y la importancia del concepto. La importancia del concepto pues también es importante, y en el desarrollo del videojuego puede ser importante en el desarrollo de las mecánicas. Otra cosa importante, remitiendo a lo que ya comenté en este caso de que el videojuego es como un Lego, hay como 3 aspectos importantes a tomar en consideración en un videojuego que no lo tiene ningún otro medio. En este caso es la estética, las gráficas, no nada más que se combine la paleta de colores, sino también lo que uno quiere transmitir, en este caso con estética. Un ejemplo, por ejemplo, más allá de Gris, que ya lo mencioné, Borderlands, por ejemplo, un FPS que utiliza, me parece que fue de los primeros en utilizar esta estética caricaturesca, y eso también da mayor dinamismo, mayor sentido a lo que quieren transmitir. La segunda es la mecánica, más allá de los FPS, más allá de tercera persona, es la mecánica que uno quiera desarrollar, quiera pensar en estos videojuegos. Y la última es la historia, o en este caso también el apartado literario, filosófico, de letras, lo que hay detrás, ¿no? Lo que sustenta todo eso.
Son los 3 aspectos más importantes y uno puede hablar de cualquier tema a partir de esos 3, y si lo hablas ya en conjunto con los 3, pues ya elaboras una gran obra, o un gran producto, o un gran proyecto. Los preparativos. Los preparativos para este Game Jam fue primero la difusión. La difusión se llevó a cabo por 3 tipos de medios, en este caso Twitter, Instagram y Facebook, utilizando pues, memes, pues bueno, soy fanático de los memes, entonces se utilizaron memes también para llamar más la atención y creo que sí sirvió porque bueno, también luego elogiaban más los memes o hubo compañeros que les llamaban más la atención los memes que el Game Jam, porque muchos les decían like, pero pues al final lo entraron, pero bueno, es como un buen, a mí me sirve demasiado siempre que elaboro algo, difundirlo por medio de los memes. Y el desarrollo en este caso se utilizó Discord. En este seminario también somos fans de Discord porque bueno, te ayuda a conjuntar y a organizar canales de audio, canales de plática para desarrollar, para pasar documentación, etc. Es mucho mejor que WhatsApp nada más es un canal. Si alguien les dice o quiere elaborar un proyecto en WhatsApp es porque es cero profesional, es mejor Discord, por ejemplo. Zoom, ahí fue donde se llevaron a cabo las conferencias, y Itch. Entonces, aquí se alocaron a productos, en este caso los proyectos, y organización en Discord. Aquí no se alcanza a ver muy bien, entonces así me sale mal. Pero es en este caso el aspecto de la información, en donde se daba la bienvenida, los horarios, el aspecto general, donde se daban los recursos, había un canal de filosofía, de bibliografía, de buscar un equipo, había un canal misceláneo, que este es el de fichis y gnomitos, creo que fue el más famoso, porque eso lo aprendí en otro Game Jam, en donde cada quien hace su michi y gnomitos, porque después de los memes, nada junta más a la gente que los michis y los gnomitos. Y bueno, también el chismecito, porque había varios chismecitos ahí, en este caso de diseño y desarrollo de videojuegos. Y bueno, el chat por equipos, eso también era muy importante porque ya era cómo se organizaba cada uno de los equipos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del canal de Discord que todavía sigue activo. Y entonces fue el Game Jam. Estos son los canales que en realidad había. El de conferencias, este creo que no fue muy famoso porque todas las preguntas se hacen a través de YouTube y de Zoom, en este caso. Entonces, como que este no fue muy famoso. Y las conferencias fueron estas personas y investigadores que me ayudaron a elaborar cada una de las conferencias. Por ejemplo, aquí tenemos, iban desde aspectos de filosofía, aspectos de diseño y desarrollo y aspectos de los Game Studies. Los Game Studies es cuestionar al videojuego como un medio en sí mismo, ¿no? Es como los estudios de cine o los estudios en este caso de televisión, pero ya enfocado a videojuegos. Es como una disciplina apenas que se está desarrollando. Creo que aquí en México no hay mucho auge, porque aquí todavía creen que los Nintendo son malos, pero en países un poco más desarrollados, como Inglaterra, más desarrollados, pues sí, ya existen carreras enfocando. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, la que dio el doctor Manuel Dario Palacio Muñoz, de Parménides a Walter Spoleto, ideas filosóficas para el diseño de videojuegos. La doctora Blanca Estela López Pérez, que es una rockstar, ella dio la conferencia del videojuego y el origen de la tragedia de Nietzsche. El doctor Philip Nick-Statze, que también es otro gran investigador de Estados Unidos, que dio la plática de Jugando con la Frontera, pensamientos sobre los videojuegos y la información. La licenciada Diana Rodríguez Aparicio, también otra rockstar, que bueno, hace poco creo que estuvo en el GDC, que es como el evento más importante de diseño y desarrollo de videojuegos. Ella dio la conferencia de mujeres en la industria de los videojuegos. La maestra Leticia Luna Tlatelpa, Sensación en el desierto, una aproximación interdisciplinaria a la divulgación del conocimiento histórico. Este videojuego y esta plática fue de lo más importante porque, bueno, de eso fue mi tesis también. Yo participé con ella en el desarrollo y diseño del videojuego. Licenciado Antonio Domínguez, el problema de la amistad en el videojuego. La doctora Ruth Contreras platicó sobre claves para entender la economía compartida en el industria del videojuego. La maestra Jocelyn Hernández se enfocó más en el diseño centrado en el usuario y desarrollo de personas. El licenciado Luis Leonardo León Flores, otro gran desarrollador y diseñador de videojuegos,
entendiendo el lenguaje de los videojuegos, expresando mediante mecánicas, y el licenciado Luis Alberto López Valdés, hablando ya sobre, en este caso, me parece que esto ya entra de la categoría de los game stories, el fantasma a 2 estratos, una experiencia de la medialidad. Como pueden ver, tenemos casos conjuntos en la filosofía y el videojuego, en este caso el de la plática del doctor Manuel Dario y de la doctora Blanca Estela, y también tenemos en este caso de diseño como el de la maestra Jocelyn Hernández y el de la maestra Leticia, o ya también ya enfocándose ya plenamente en lo que es la industria o la cultura del videojuego, como la licenciada Diana Rodríguez o la doctora Ruth Contreras. Había como esos 3 pilares en los que se llevan las pláticas. Hubo un total de 88 participantes y 7 equipos. Yo creo que sí, para ser el primer Game Jam, sí fue muy fructífero, sí me siento, bueno, nos sentimos satisfechos, pero también con lo que se crearon. Porque más allá de que crearon bastantes videojuegos, en este caso fueron 7, hubo también personas que sí les gustó y que comentaban que realmente era lo que les gustaba, que era lo que se querían dedicar, muchos todavía, y eso sí me sorprendió una vez que, como yo era creo que el coordinador o organizador, y luego estuve un día como eso de las 2 o 3 y todavía vi gente que se estaba ahí platicando, que estaba todavía pasando información, todavía hasta las 6 de la mañana, y es que eso sucede en cada Game Jam, y es también lo padre, también si pueden participar ustedes en un Game Jam, sí se los recomiendo encarecidamente, porque es la única vez en que uno se va a desvelar de forma vestida y creando algo, es lo padre. ¿Perdón? Nada, Fabián, estaba jugando. Ya. Que no te has desvelado en fiestas. No le hago las fiestas, la verdad. Sí, es mejor este tipo de la verdad sí. Pero bueno, esa es otra historia. Mejor, sí. Los equipos que se crearon en este caso fue el equipo Ludens Interruptus, equipo GB. Nunca pregunté qué era en realidad GB. Creo que a lo mejor era Game Boy. Equipo 4 y equipo 2, creo que no fueron muy originales, o tan originales, depende. Equipo Jugando con su mente, equipo Nare y equipo Cuarentena Ñoña, porque bueno, todavía estábamos en cuarentena, fue con lo del COVID todavía. Y los proyectos que se elaboraron en este caso fue, estos si tienen, bueno, ahorita los podemos ver, tiene Nare, un equipo, bueno, también aquí hay uno que, bueno, hubo 2 personas que participaron de forma individual. Ornare es un videojuego de puzzles, básicamente. Tienes que escoger con base a lo que te están diciendo qué objeto escoger o qué objeto sacar. Un juego de la caverna también, no sé. Este juego también fue muy interpretativo, por así decirlo. Hazme caso si no soy, pero tiene una propuesta muy interesante. Rotary Lovers también es una propuesta interesante, y lo que me gusta mucho de este videojuego es que utiliza una plataforma que nada más es puro diálogo. Entonces aquí reitero todavía, porque dije que no necesitas ser alguien súper programado para elaborar un videojuego. Rotary Lovers es una prueba de ello. Nuladito es una rama, pero la propuesta que hay detrás de esta idea es muy interesante. Algo en conflicto y superconsulta filosófica Virtual Turbo X Edition Campeonato. Es básicamente como una consultoría, básicamente, y te van cuestionando. Y si quieren podemos ver también las conferencias, presentaciones, o no sé si alguien, bueno, aquí ya acabó la presentación. Ahorita voy a empezar a enseñar algunos recursos. No sé si alguien tenga ahorita una pregunta hasta el momento. Que ya te comas la nada. No puedo ver. Sí. Bueno, no puedo ver las manos levantadas, pero si alguien me dice, me puede gritar. Hasta el momento no hay, Fabián. Perfecto. Hay uno. Entonces. Hay una pregunta. Sí, adelante. Ok, bueno, creo que ya nos pudiste muy bien cómo se construye el videojuego, ¿no? Pero
hasta qué punto, o sea, no sé cómo explicarlo, ¿no? Por ejemplo, o sea, se puede ver la filosofía del videojuego a través de la mecánica, de la estética, ¿no? Pero, ¿cómo sabemos que es realmente filosófico, ¿no? Porque finalmente cuando un usuario va a jugar, pasa, ¿no? Que simplemente juegas y ya, ¿no? No tienes como esa intención como de analizarlo filosóficamente, ¿no? Es como de, sí, ¿no? Estoy comiendo unos Choco Crispies mientras juego Halo, ¿no? Y estás muy a gusto, ¿no? Y de pronto, ¿cómo llega ese momento en el que comienzas a reflexionar de que finalmente la ONSC es como una agrupación mundial que se hizo para combatir contra otras razas y simplemente imponer como pues un antropocentrismo alrededor de la raza? Si alguien me puede ayudar a... Digo, que no lo escuché muy bien, perdón. Interpretar lo que dijo o hacerlo como un resumen de lo que preguntó, porque, bueno, sí, no lo escuché bien. Acércate a la computadora y habla en español. ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Muy bien cómo se construye el juego, ¿no? Y cómo es que se termina relacionando la filosofía en las mecánicas, en la estética, ¿no? Pero ¿cómo llega ese momento en el que el usuario termina preguntándose por cómo, me pregunto filosóficamente por un juego, ¿no? Por ejemplo, todo es Halo, ¿no? Y juegas Halo y matas gente, bueno, matas gente, ¿no? Y técnicamente dices, pues qué chido, ¿no? Y ahora, ¿cómo es que llegó el espíritu absoluto aquí, no? Que haces por decirlo menos, y te das cuenta de que la ONSC es como una organización, pues, que se va alrededor de muchos mundos, ¿no? Tratando de imponer un antropocentrismo en contra de otra organización que tiene una amplitud más grande de lo que es como el sentido de persona, como lo sería el juego. O sea, ¿cómo es que el usuario iba a preguntarse eso? Tal vez a través de la historia, a través de la mecánica, pero realmente nace algo así en el usuario. O sea, realmente la filosofía hace que nazca en el usuario, o en el usuario nace el deseo por estas preguntas filosóficas. Esa es toda mi pregunta. Ok, entonces voy a repetirla y a ver si me entendí tu pregunta. La pregunta es entonces, ¿hasta qué punto en este caso la filosofía puede entrar en el videojuego? ¿Hasta qué, cuál sería el límite, no? Básicamente. Pues justamente. Es una muy buena pregunta. Ok, es una muy buena pregunta. Digo, considero que no todos los videojuegos tienen una propuesta filosófica. En este caso, por ejemplo, Mario Bros. No tiene una propuesta. Digo, fue difícil en el diseño de videojuegos entonces, pero más allá de la propuesta filosófica como tal no lo tiene. Hay videojuegos, por ejemplo, yo tomé Soma, no sé si se pueda jugar algún día. Está muy padre. Me voy a poner a ver aquí un video mientras lo platico y lo pongo en news. Mientras les platico, Soma es un juego de primera persona en el que te hablan en este caso sobre lo de la conciencia. Me gusta mucho porque el terror que existe en este videojuego. ¿Por qué ves esos videos? Pero una disculpa, los videos que aparecen aquí sugeridos, pero es que no tengo computadora. Entonces, sí. Pero son muy buenos. Son. Este juego, más allá de ser un juego de primera persona, aprovecha la misma mecánica de ser en primera persona y es que se los tendrá que contar en spoiler, pero aprovecha mucho esa mecánica. En realidad habla sobre, se los voy a arruinar, perdón, es que no puedo hablar sin arruinarlo un poco. Eso lo pasa en los primeros 20 minutos. Tú eres una persona, en este caso, en este signo, te metes a la máquina, si alguien no quiere escuchar el spoiler, se toma lo y de repente te levantas en el 2199 o muy en el futuro, ¿no? Y resulta que te escaneó en este caso el cerebro y ahora es como un robot. Pero
hay luego una serie de cuestiones éticas en las que otra vez tú básicamente te tienes que convertir en otra persona, o en este caso en otro robot, pero tú dejas a tu auto atrás, o sea, te vas copiando en la forma, en este caso, de la conciencia. Es un tema muy recurrente, por ejemplo, en lo que pasa en los capítulos de Black Mirror, que siempre hay uno o dos capítulos que hablan sobre la conciencia, sobre qué sería que nosotros, o nuestro yo, en este caso un medio físico, pero lo interesante son más que tú lo estás viviendo, porque tú eres este videojugador, en este caso el que controla, y no hay otra forma en que tú, o se pueda presentar que puedas jugar con dos personas, porque es esto que tú estás viendo, o lo que tú ves cuando juegas un videojuego, es que eres tú, y el otro pues ya dejó de existir. Bueno, sí, sigue existiendo, pero ya no eres tú, o sea, es tú con tu clon, pero en este caso de la conciencia, como no se puede partir, eres tú en este caso ahora, y esto no lo puede presentar ningún otro medio. Lo puede presentar, les digo, Black Mirror lo presenta cada rato, pero no con este tipo de dimensiones en lo que se estudia juego. Y las preguntas que te hace también de forma ética, por así decirlo, que no tienen impacto en la historia, son muy importantes. Una cuestión que te hace, por ejemplo, es que tú eres, en este caso, el protagonista, no puedes pasar a la siguiente sala, entonces lo que hace en este caso es copiarse al otro, pero ya cuando se copió, dejó a tu otro atrás, que también eres tú, pero con vida, pero ya no eres tú, sino eres con tu clon, por así decirlo. Y está encerrado de por vida, básicamente. Entonces lo que te pregunta, en este caso la computadora, porque hay una computadora que te acompaña, es ¿qué haces? ¿Lo matas para que no sufra, que esté encerrado todo el tiempo porque eres tú? ¿O lo dejas libre? Bueno, lo dejas libre, pero va a estar ahí encerrado, y aparte no puede morir, ya es una magia. ¿Cuál es la mejor solución? Y te lo deja. O sea, no tiene impacto en la historia, tú decides si te matas en este caso o lo dejas libre. También hay otro videojuego que se llama otro videojuego que tiene mecánicas, estoy tratando de recordar, que es un tipo de Mario Bros, pero las mecánicas que tiene van y repercuten de forma filosófica en la historia. Estoy tratando de recordar, pero por ejemplo me gusta mucho este videojuego porque maneja la cuestión del tiempo. Tiene un problema en este caso, en el pasado, tiene un oscuro pasado, y todas las mecánicas, a pesar de que es como tipo Mario Bros, te va cambiando con el tiempo, y hay algunas las que incluso te tienes que ir por atrás, o que tienes que detener un reloj, todo eso, y todo eso tiene impacto en el videojuego. Déjenme ver si Mario Bros. Mechanic. A ver si así lo interpretarán. Bueno, no lo supo interpretar lo que yo dije en YouTube, pero se los paso, y si quieren hasta luego se los paso en pirata. Eso lo dije públicamente, pero bueno, esto se los voy a pasar aquí, donde está también no nada más filografía, los game engines y todo esto, ¿no? Entonces ahí también les voy a pasar en este caso el videojuego que se está mencionando, y tiene un apartado filosófico muy interesante, porque es la misma mecánica de Mario Bros, pero vitaminado y haciendo cuestiones en este caso sobre la historia del personaje, pero también hacia ciertas cuestiones sobre el tiempo, la nostalgia y bueno, también el abuso en este caso. Entonces hay como los dos ejemplos que les di, pues sí es un aspecto en los que impacta de la forma mecánica. En la forma del arte, o en este caso de la estética, ahí sí no sabría decirte qué impactos. Me puedo remitir a ejemplos clásicos como veis, por ejemplo, que es este arte bonito que tiene la acuarela. Y en la parte de historia, bueno, pues hay bastantes. En este caso, por ejemplo, los que desarrollaron equipos, los compañeros, o incluso también hay un videojuego que se basa en la filosofía de Nietzsche, de Kant, por ejemplo, también. Entonces ahí sí se puede en cualquiera de nuestros aspectos. Y
pero sí tiene que haber como una pequeña diferencia, una pequeña delgada línea entre estos. Entonces, ejemplos como Halo, por ejemplo, yo creo que sí, más allá de lo filosófico, tiene un aspecto narrativo muy importante sobre la historia de los jóvenes. Entonces, y digo, ahí se puede hablar sobre dominio, explotación, etcétera, etcétera. Y en este caso, pues también todo videojuego tiene un apartado filosófico. Tampoco es como lo dijo una pensadora que lo dijo en 1970, más o menos, ahorita no recuerdo su nombre, que dice que incluso el Tetris tenía un aspecto histórico y filosófico que hablaba sobre la URSS y Estados Unidos, etcétera, etcétera, ya es en un rollo, pero que sí tiene un aspecto importante, por ejemplo el Tetris, un aspecto histórico, porque es más allá de competir como lo había todos los videojuegos que había en ese entonces en Estados Unidos, era más allá de pasar el tiempo. Entonces era un aspecto ideológico que sí repercutió en el diseño propio del videojuego. Entonces también ahí vemos que el aspecto histórico del videojuego en el que se marca también es importante para saber qué uno quiere decir. ¿Va? ¿Alguna duda? No, creo que ya se están bien. No, ninguna Creo duda. que dije ahora. No, ya no hay otra. O bueno, Ya no hay otra, perfecto. Hay una. Ok, adelante. No sé si está de más, pero igual voy a preguntar. ¿Hasta qué punto crees que los juegos son una representación de la realidad? Y la otra sería que si crees que en algún momento los videojuegos pueden conducir a nuestra vida. No escuché, perdón. Ay, no. Sí, creo que ya te escucho mejor. Hola. Bueno, la primera era que ¿hasta qué punto los videojuegos son representación de la realidad? Y la segunda es si tú crees que los videojuegos pueden ayudarnos a conducir nuestra vida. La buena sigue con preguntas, ¿verdad? ¿Cómo los videojuegos pueden ayudarnos a conducir nuestra vida, verdad? Sí, esa es una. Ajá. Y la otra es ¿hasta qué punto los videojuegos son una representación de la realidad? No escuché la segunda. Perdón. No, decía, ¿sí me escuchas? Ok. Decía que ¿hasta qué punto los videojuegos son representación de la realidad? Esa sí está difícil. La primera, ¿cómo ayudan a conducir los videojuegos en nuestra vida, verdad? Sí. Yo creo que de ninguna forma. Porque, bueno, los videojuegos en este caso, pues, son videojuegos como tal, casi también como los libros de si alguien te dice que un libro te puede ayudar a conducir tu vida, en este caso, pues, está mal, porque pues, son estos de autoayuda y ya saben a qué pasa cuando uno lee esos libros y acaba barcando todo y en fraude. En realidad, pues los videojuegos como un medio tal, pues en realidad no te ayudan a conducir tu vida. No hay un videojuego que uno diga, lo jugué este y me cambió mi vida. Puede que haya personas que sí se haya cambiado, pero yo en lo personal digo que no. Es un medio como tal, es como un libro, una película, como cualquier otra cosa, una experiencia, y yo creo que no puede ayudar a conducir tu vida. Lo que sí puede ayudar a conducir tu vida es que, bueno, tú como diseñador, desarrollador, y te vayas testando tu vida, en este caso a través del videojuego, en este caso el hacerlo
sí puede ayudar a eso, pero ya el consumir en este caso videojuegos me parece que no, porque pues sí, hay que tener en cuenta que sí está muy padre, sí puede ayudar a expresar demasiado, hay toda una industria que factura más que cualquier otra cosa actualmente, pero pues, no hay que olvidar que en todo caso es un videojuego, entonces me parece que no puede ayudar tanto en eso. Sí puede ayudar también en algunos comportamientos, se utiliza por ejemplo hoy malamente lo que es la gamificación, que yo estoy muy en contra de la gamificación, pero bueno, se utiliza todavía hoy en día que todo lo quieren gamificar. También por ejemplo que ayuda mucho en este caso a la coordinación mano-ojo o tener mayores reflejos, ayudan en pequeñas cosas, pero así que cambien de forma positiva la vida de forma perfecta, me parece que no. Y la segunda, que tanto se puede considerar el videojuego como representación de la realidad. Eso sí, creo que eso es para otra conferencia y otras no sé cuántas veces. Yo desde mi personal punto de vista, sí todavía falta, digo, más allá de la... está difícil, digo, se puede tomar en consideración, por ejemplo, la filosofía de Peirce. Yo soy poeta, en este caso seguí mucho los estudios de Peirce, y se puede hablar de representaciones desde lo más básico, ¿no? Que son los signos, símbolos, todo eso. Que puede haber una representación de la realidad siempre y cuando nada más esté la interpretación y el interpretante, y en este caso también lo que lo une, ¿no? El videojuego pues sí tiene bastante de esto, ya actualmente ya hay videojuegos que parecen la vida real, bueno, en cuanto a las gráficas, y cuando se aúnan en este caso con la realidad virtual, como fue en el caso de Resident Evil 4, que también salió para PlayStation, y uno se ponía los lentes y se espantaba la gente de forma real, pues sí hay una representación de la realidad bastante cercana. Sin embargo, yo creo que hasta el momento, al día de hoy, pues sí hay una diferencia tácita en lo que es lo virtual y lo real. Las críticas que hay en este caso hacia los videojuegos siempre se agarran de eso, de que X persona mató a varias personas porque le gustaban los videojuegos y no alcanzaba a diferenciar la realidad. Me parece que eso es de lo más bajo en este caso. Y sí hay una diferencia notable en cualquier videojuego. No digo simplemente porque está plasmado en una pantalla y ya, digo, no hay mucha diferencia. Espero no retractarme de lo que estoy diciendo en unos 40 años, que ya nos implanten cosas en el cerebro. No, eso no va a llegar, pero me parece que sí todavía falta mucho para que se alcance a diferenciar, ¿no? Aquí también hay otra cuestión muy interesante, y creo que también es importante notarlo, el uso de las fake news, por ejemplo, ¿no? Actualmente con las guerras que hubo, por ejemplo, la última que hubo o que tal vez se está llevando a cabo de Rusia y Ucrania, utilizaban para este caso fake news y utilizaban de videojuegos que actualmente hay, ¿no? Y las transmitían en los noticieros y decían, estamos bombardeando, bla, 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 y había ataques de misiles, etcétera, y pasaban imágenes de videojuegos. En este caso, los noticieros no verificaban y no alcanzaban a ver de repente la diferencia entre lo que estaban ellos transmitiendo era una fake news y los videos que estaban poniendo pues en realidad era de un videojuego. Entonces, en ese aspecto, digo, ese es otro aspecto que no es tácitamente responsabilidad de los videojuegos, sino ya entra pues, la fake news y ya es otro campo, ¿no? Ya me parece que más caso de ingeniería social que en el videojuego y medio como tal. Pero en el aspecto de qué tanta es la diferencia, pues me parece que todavía sí hay una diferencia como tal. Digo, también hay una realidad o hay una ontología propia del videojuego. Quien se dedica mucho a esos estudios es un investigador llamado Jester Chu, que incluso hace cuestiones sobre el objeto en sí en el videojuego, ¿no? El cubo, o en este caso los objetos en 2D, lo que uno alcanza a ver o a percibir, y cómo se inscribe eso dentro de la realidad del videojuego. Pero la realidad del videojuego es muy diferente de la realidad misma, que también hay interpretación. Es un tema muy difícil y da para mucho, pero respondiendo a tu pregunta, sí hay una clara diferencia.
No sé si respondí bien o tengas otro. No, vale, está bien, gracias. ¿Me escuchaste? Gracias. Está bien. Dice que gracias. Ok, perfecto. Y no sé si hay otra pregunta. Sí, ¿Qué le estamos haciendo? allá hay otros dos y yo quiero una al final si quieren. Sí, por Pero Hay 3 preguntas. ¿se pueden acercar por Espera, Fabián, vienen a preguntar. Sí, buenas noches. ¿Me escucho? ¿Escuchas? No. ¿Allá? ¿O mejor allá? Voy a contar una canción. Hola. Hola. ¿Me escucho? Sí, te escuchas bien. Perfecto. Tenía una duda con respecto, uno es que el usuario termina de completar el juego, por decirlo de alguna forma. ¿Hay alguna forma cuantitativa o por lo menos cualitativa de qué tanto logró filosofar, por decirlo de alguna forma nuevamente? Es que, ¿cómo te digo? Genuinamente logró como cumplir con el objetivo, por así decirlo, de este proyecto. O por el contrario, creo que tendría que haber como mismo, igual al final del videojuego, una forma como de incentivar a lo mismo. Bueno, cuantitativa me parece que no, digo cualitativa más allá de los resultados que hubo y en este caso de la presentación y de lo que comentaban los compañeros, pues sí, me parece que sí se cumple el objetivo. Digo, todo eso es de forma cualitativa, ¿no? Pero de forma cuantitativa no. Sí hubo algunos compañeros que, bueno, en realidad yo digo que sí se logró el objetivo en realidad. Por ejemplo, este es un videojuego que se llama Socratic Lovers y bueno, nunca tienes nada que hacer, los domingos te despiertas tarde, bla bla bla. Aquí empieza el desarrollo de la historia y ya después uno va jugando y etcétera, ¿no? Me parece que el resultado de estos videojuegos sí dice en realidad que se cumplió el objetivo como tal y bueno, también cuando presentaron en este caso el proyecto, pues también estaban hablando los compañeros y compañeras y fue una forma muy positiva para ellos, en realidad. Entonces lo padre es que también se dialogaba entre el equipo. Me parece que en el aspecto cualitativo, si acaso en el aspecto cuantitativo pues nada más es el desarrollo de los productos o de los proyectos, y en cualitativo pues los resultados que dio que a eso, en este caso la presentación y bueno, el canal de Discord, ¿no? Que todavía sigue activo todavía, haciendo cuestiones sobre lo mismo. Muchísimas gracias. A ti. Había otra pregunta, ¿no? Yo nada más quería preguntar, ¿y la música? Te preguntan que la música. ¿Cuál música, perdón? Exacto, que. Ajá, ¿dónde queda la música? ¿Dónde queda la música en los videojuegos? Exactamente. Muy buena pregunta. Eso entraría más en el aspecto estético. También digo, la música también es, siempre la veo como disculpas también porque no tengo buen oído musical, pero también es muy importante en este caso el desarrollo de la música. Me parece que en este caso, por ejemplo, Hazme Caso, Si No Soy, tiene esta parte importante de la música y otro que es Ornana, que hace rato lo está poniendo, que compusieron pues incluso su propio, la música la compusieron ellas, que es el equipo de ellas, Paula Robledo, Anabel Ríos, Jesús González, Gaby y Okesby, y bueno, ella hizo la música, entonces es muy importante el desarrollo de la música. Entonces, sí, no nada más el aspecto de la música como tal, sino también el sonido o el desarrollo del ambiente mismo. Por ejemplo, son muy sonados los casos de los juegos de terror en donde sí queda este tipo de los jumpscare o el sonido ambiental.
y me remito otra vez, por ejemplo, a este proyecto donde la música, que es como una caja musical, sí es muy importante con lo que quieren transmitir. Entonces, sí, el aspecto de la música queda escrito en el apartado, en este caso el pilar de la estética. Entonces, sí, tiene un aspecto muy fundamental. Siempre lo dejo a un lado, perdón, porque no soy muy musical, pero eso no quiere decir que es súper importante. ¿Hay otra pregunta? Mejor dila, yo la que con la tendencia a la realidad virtual, ¿cómo influye la filosofía en la experiencia? ¿Influye más o sin embargo es preferible que haya el hecho de que haya alguien ante una pantalla y también con la nueva tendencia que sea sensitivo? ¿Cómo va influyendo filosóficamente en ese sentido? Ok, te trato de parafrasearlo, ¿vale? No, creo que sí lo escuché. Ah, ¿sí lo alcanzaste? Vale. Ajá, sí, la realidad virtual en este caso, también lo sensitivo, que tanto pues repercute, por así decirlo, en el aspecto de la filosofía. El desarrollo de la realidad virtual es un ejemplo un poco raro, porque sí había un auge todavía hasta el 2022, 2021 con esto del desarrollo del metaverso. Ahorita ya se deja a un lado por todo lo de la inteligencia artificial que se está llevando a cabo. Y sí hay un aspecto muy importante porque incluso grandes corporaciones como Meta o Google tienen sus apartados donde contratan a filósofos y bueno, hacen todos estos estudios del metaverso. Ahorita creo que ya los corrieron, pero y ahorita ya tampoco están bajo el auge de la realidad virtual. Sin embargo, yo creo que sí es importante, no nada más el aspecto psicológico, como en este caso lo dijo la compañera, sobre la influencia de la realidad, o más bien la diferencia entre la realidad y la realidad del videojuego, sino también en los aspectos sociales, también la importancia que hay en que nosotros desarrollemos nuestra, valga la redundancia, relaciones sociales a través de la máquina, a través de un medio, en este caso, por medio de la realidad virtual. Pero me parece que eso también no es un tema nuevo, ya es un tema un poco, por ejemplo, quien recuerde el internet antes de Facebook, que tenía su hi-fi, que era más personalizable, o incluso un ejemplo que todo el mundo como que desdeña, pero es como un amor-odio también, es con este Neopets, que era una página en la que tú tenías tus tamagotchis y vivías en un mundo y tú hablabas con los demás. Era como un tipo de pingüinos, que ahorita no recuerdo el nombre, pero pues había algún tipo de realidad virtual, no tanto como un lente que así te lo maneja todo post-punk, sino también pues había una medialidad, ¿no? Había la máquina, había una historia en un mundo en el que uno hablaba con otro y básicamente es como los inicios de la realidad virtual. Ahora con lo sensitivo, pues también ahorita yo podría decir que es un poco aventurado decir cuál sería la influencia, porque también de la realidad virtual, porque no hay toda una tecnología como tal, lamentablemente. Sí existe la realidad virtual, existe lo sensitivo, pero no a gran escala por los altos costos también. No podemos hablar de una repercusión actual, porque es muy caro tener un equipo de realidad virtual como para que lo utilicen todo el mundo, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de ahorita de la inteligencia artificial, que sí está teniendo un auge porque, bueno, lo tienes en la palma del celular, que, bueno, estas personas genialmente lo hicieron a través de internet, ¿no? Que estuviera enlazado en un browser y tú lo puedes abrir en cualquier celular por muy chato que lo tengas. En cambio, la realidad virtual, pues sí necesitas un equipo de alto costo para llevar a cabo. Espero que posteriormente se regrese a esta moda de la realidad virtual, de este universo que había, para que, bueno, se vuelva a dialogar sobre lo mismo. Pero bueno, actualmente pues yo podría decir que no hay una repercusión como tal. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Creo que no. A mí sí me gustaría hacer una ya más a manera de cierre. No sé si me escuchas, Fabián. Sí, te escucho. Excelente. Una es para Francisco, justamente.
y tiene que ver con tesis justamente sobre videojuegos. Hace poco estuve investigando acerca de un videojuego del que ya he hablado como 3-4 veces en esta misma mesa, y vi que en el colegio, por ejemplo, de letras modernas había una tesis sobre un videojuego. No sé si en filosofía estén haciendo. Sí, hasta donde yo sé, hay como 3 o 4 tesis sobre videojuegos. Sí, el problema, como siempre, son los asesores, ¿no? O sea, puedes tener un buen asesor que te, pues no sé, de Cervantes, de Parménides, pero que entienda las implicaciones, digamos, tanto en términos disciplinares como de enfoque, ¿no?, en relación a los videojuegos. Hasta donde, vamos, hay muy pocos. Hasta donde yo he visto, las tesis sobre videojuegos en filosofía se dedican más bien a la ética, ¿no? Es decir, ¿no?, en un videojuego, si matas, eso modifica tu conducta moral, ¿sí? O por ejemplo, los temas con los que se trabaja, ¿sí? Bueno, los temas del videojuego, ¿sí? Pero muy pocos revisan esta parte tanto estética como de funcionamiento del videojuego. Entonces, las preguntas que hacen, oye, ¿cómo sabes que estás haciendo filosofía? Vamos, apenas están planteando esta cuestión, ¿sí? Son cuestiones de ahorita, ¿sí? Y en el colegio no se plantean así, se plantean más bien en términos de disciplinas, la ética, ¿no? Ni siquiera la epistemología, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay forma de acercarse a eso, ¿sí? Más bien, les digo, es, bueno, si juegas videojuegos donde matas a todo el mundo y eso es muy gratificante, te vas a volver asesino, como este tipo de preguntas básicas, pero sobre eso se empieza, ¿no?, al menos a desarrollar. Se utilizan a Kant o a Aristóteles para tratar de discutir eso, pero tiene que ver con que, digamos, no solamente es el cambio generacional, ¿no?, sino que no hay propiamente metodologías para vincular videojuegos con filosofía, ¿no? O sea, el jam que organizó Fabián es bastante innovador por eso, ¿sí? Porque es un acercamiento a cómo poder plantear la cuestión, ¿sí? Sin solamente, ay, es un tema de matar, qué feo, está bien bonito, qué chido, o sea, no, sino cómo, diablos, poder plantear la cuestión. Una de las cosas, vamos, en filosofía de la tecnología que me gustaría señalar ahorita es, por ejemplo, a ver, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando scrollean, sí saben lo que es scrollear, ¿no? O sea, cuando ven Facebook o Twitter, ¿para qué chingados significa eso? ¿Qué sentido tiene eso? Satisfacción interior. O sea, ¿solamente satisfacción personal? ¿O tiene un significado más allá de eso? ¿Le ayudas a quién? A una instancia externa, ¿sí?, gubernamental, ¿sí? O sea, esa práctica, ¿qué sentido tiene? Normalmente tenemos prácticos. O sea, ¿para qué vienes a estudiar tu licenciatura? Pues para ser licenciado. Esto implica muchas cosas, ¿vale? ¿Sí? Pero la idea es que estás haciendo algo, te desvelas leyendo en relación a cierta actividad y cierta finalidad. Pero cuando scrolleas, ¿qué sentido tiene eso? ¿Sí? Es decir, normalmente pensamos que las prácticas tecnológicas son repetitivas y sin sentido, ¿sí? Por eso normalmente luego te dicen, ya salte de los videojuegos, no estás aprendiendo nada, no estás haciendo nada, ¿sí? Porque es una actividad propiamente tecnológica, ¿sí? ¿Vale? Y un poco lo que muestra Fabián es que hay un cúmulo de saberes para producir esa experiencia en donde tú vas a estar 8 horas, 9 horas, ¿vale?, ahí jugando, pero todo está construido tecnológicamente y tú estás viviendo una experiencia tecnológica. Ok, ¿y con qué sentido? ¿Sí? Sí, justo mi segunda pregunta va por esa línea también, es un poco pensar en lo disciplinario, ¿no?, inter y multidisciplinario de la facultad. ¿Cuál sería el rol? Ahora sí que lo voy a decir, no solamente de la filosofía, sino de las humanidades. Hablemos un poco de perspectivas, no sé, la conformación también
de Game Studies, ¿no? Hablaban hace rato de que en países como Inglaterra pues ya están, ¿no? Sé que ya hay hasta estudios, ¿no? En la universidad, en Leeds no sí hacer licenciatura, pero ya es una disciplina muy seria, lo publican casas editoriales de mucho renombre, ¿no? Entonces yo pienso desde la filosofía creo que ya sería un poco reiterativo, pero no sabemos de otra disciplina, por ejemplo, estudié, ¿no? En términos de narratología, de narrativa, pues creo que hay mucha injerencia, ¿no? De nuestras áreas de estudio, ¿no? La facultad, reescritura de la historia, no sé, un tema que se usa mucho en Game Studies, ¿no? Lo de la agencia, ¿no? Lo del sujeto, ¿no? Cómo te mueve. Entonces, un poco, hablar un poco de cuál es, digamos, un poco el rol que tienen las humanidades, digo, va para los dos, todos, si lo puedo poner así. ¿Y intentas, Fabián? El rol de las humanidades, en este caso también en el desarrollo de los videojuegos, ¿verdad? Sí. Me parece que más allá del diseño y desarrollo, también, como tú lo platicaste, es de suma importancia el cuestionamiento también, ¿no? Los estudios que hay detrás, en este caso, no nada más, como lo dijo Francisco, qué tan violentos son, sino también, por ejemplo, hace rato mencioné a Jesper Juhl, que hablaba sobre la antología en este caso, o la realidad misma de lo que es el videojuego, dentro del videojuego, total, y cuestiona cosas como el cubo. De hecho, me parece que, bueno, es que su paper es muy interesante porque escribió su paper y aparte hizo un videojuego para comprobar su paper. Entonces tiene su videojuego en el que dice, este cubo es la diferencia entre un cubo que es en 3D y un cubo pintado, ¿no? O un cubo en este caso en 2D, y la representación que hay en estos dos. Y vas pasando y es básicamente todos los ejemplos que él pone en el paper sobre la realidad en un videojuego que él mismo desarrolló. Y también cuestiones políticas, por ejemplo, como les estaba diciendo también, las cuestiones que había de diferencia entre videojuegos entre Estados Unidos y Rusia, o cuestiones también un poco más sociales, como las que se dedica en este caso el doctor Philip Tarche, que es cómo se utilizan los videojuegos en la frontera, o también un poco más sociales, o que es ahorita también lo que estaba yo haciendo, porque va a salir un artículo publicado sobre eso, sobre la importancia en este caso de los mods y la importancia que hubo para el desarrollo del videojuego en México, y cómo en este caso la piratería ayudó al desarrollo de la industria del videojuego en México. Entonces sí hay muchas muchas vértices en los que se puede ver el videojuego, y todo eso va también escrito en el estudio de las humanidades, porque el videojuego pues no nada más es vamos a hacer un videojuego y ya, ¿no? Que es también el videojuego como una nueva industria, como lo fue el cine y lo es actualmente, la literatura y lo es actualmente, etcétera. El videojuego apenas está empezando a ver todas estas cuestiones sociales, filosóficas, políticas, culturales, etcétera. Y es lo importante también de desarrollo, en este caso de los estudios de las humanidades. Sí, digamos, para añadir cosas que ha dicho Fabián acá, ¿no? Vamos, voy a decirlo así, y tiene que ver con que es tecnología, ¿vale? Normalmente los humanistas somos como artesanos, o sea, la producción de nuestro saber es artesanal, ¿sí? O sea, llegamos hasta cierta producción industrial, ¿sí? Voy a decirlo así, la forma como producimos nuestros discursos, los objetos es muy artesanal, ¿sí? Estás horas leyendo, ¿no? Picando piedra, ¿sí? Te lo publican, pero te lo publican después de no sé cuánto tiempo, no es la inmediatez del post de Facebook, ¿sí? Nuestra forma de producir es absolutamente artesanal, por lo tanto es bien complicado, ¿no? En nuestras disciplinas vincularnos con procesos tecnológicos de producción, ¿no? y de efectos, ¿sí? Vamos, todavía tenemos como estudios de hermenéutica de los textos, ¿no? Del efecto sobre el autor, sobre el lector, ¿sí? Vamos, tenemos como ciertas metodologías que los aparatos, los objetos y las tecnologías ponen en entredicho, ¿sí? Vamos, ¿a qué me refiero? Sí, es un ejemplo muy sencillo y muy bobo, ¿no? Tú podrías hacer una tesis y te podrías titular con un tweet,
vamos a decir, escribes un tweet y lo presentas a tu ¿cómo se llama? Asesores. Y tu asesor dice, sí, ya luego pásale, ¿no? Y pasas, ¿sí? O sea, hay un espacio donde la academia institucional humanística acepta un tweet como una obra filosófica. ¿Por qué no? Sí, tenemos los casos de, vamos, de muchos autores que hacen aforismos. O sea, vamos, un aforismo es básicamente un tweet. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que impide? ¿Vale? Ok, hay muchos pasos para que nosotros, según yo, como humanistas, podamos, como que se acepte, ¿no? un espacio de investigación humanístico sobre videojuegos, o lo que quieras, no producción musical, ¿sí? Programación, ¿sí? Lo que quieras, ¿no? Que haya programación humanística. ¿Qué diablos sería eso? ¿Sí? Inteligencias artificiales o vamos, todo un laboratorio humanístico de producción de tecnologías. ¿Qué diablos sería eso? Vamos, tendrías que pasar prejuicios, metodologías, habría que pasar muchas etapas para que eso se generara. Ok, una de las formas, ¿no? Desde mi punto de vista se podría empezar a pensar es básicamente lo que hicieron aquí, ¿no? Es decir, cómo está construido y cuáles son los efectos de un videojuego, ¿sí? Y hay una relación entre su construcción y los efectos filosóficos. ¿Sí? ¿Y esos cómo sabemos que son efectos filosóficos? ¿Vale? O sea, estás jugando videojuegos. ¿Tiene efecto filosófico? ¿Qué diablos sería eso? ¿Sí? O efecto humanístico. ¿Dónde sabes que cambia la sensibilidad, la capacidad crítica, la capacidad de argumentación? ¿Sí? Vamos, ¿podemos medir eso? ¿Se puede o no? ¿Hay metodologías para ello? ¿Están construidos los objetos de una manera y hay que construirlos de otra manera para que tengan efectos filosóficos o efectos humanísticos? De nuevo, si se fijan, hay un cúmulo de problemas para llegar a eso más que soluciones de principio. Y desde mi punto de vista, la transdisciplina no lo soluciona de principio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros, como humanistas, no sabemos cómo intervenir ahí. O sea, tendría que haber una reformulación tecnológica de las humanidades. Vamos, hay un autor que se llama, si lo conocen, Gilbert Simondon, ¿sí? Este libro se llama El modo de existencia de los objetos técnicos, y básicamente eso es lo que dice, ¿sí? Tiene que haber una modificación de la cultura y por lo tanto de la filosofía para poder atender, y de las humanidades, para poder atender los objetos técnicos, ¿sí? La tecnología. Porque si no, siempre nos quedamos como afuera, no significa, o sea, estás preguntando por la ética, ¿sí? Pero quizá la ética no sea la disciplina para pensar los objetos técnicos como un videojuego. Pero esto implica una reformulación de nuestras disciplinas. Sí, yo creo que responde bien la pregunta y al mismo tiempo pues deja esa inquietud también de que por qué no incorporar esta cuestión al menos en un jam, ¿no? Sí. Donde se abran otras. Yo sé que por ejemplo dijo hay que tener un tema pues bastante específico porque si no se sale. Si en el de filosofía creo que pues se la fatiga, hubo mucha gente, ¿no? Entre más gente sea más complejo se vuelve, pero creo que también muy rico, ¿no? Sí. Uno desde las humanidades creo que pues podría ser bueno. Sí, por ejemplo, puros humanistas, ¿no? Sí, Ahora sí. le van a hacer videojuegos, ¿sí? Y a ver cómo nos va, ¿no? Sí, a ver. ¿Sí? Si ya hacer una tesis es complicadísimo, ahora un videojuego. Y luego presentar el videojuego como algo filosófico. Solamente para decirles, tengo un estudiante que está haciendo su tesis y lo que quiere hacer es un juego de mesa filosófico. ¿Sí? Pero, ¿qué diablos significa eso? ¿Sí? Sabemos lo que son los libros, lo que son las conferencias. ¿Sí? Pero, vamos, incluso hay filósofos youtubers o tiktokers, ¿vale? Si los hay. Pero lo que hacen es tirar choro. O sea, hablan. ¿Sí? Pero TikTok es filosófico. El streaming es filosófico. ¿Qué diablos significaría eso? ¿Sí? Esos son los puntos como fuertes. Y a mí yo sigo muy contento con el jam porque se generan esos espacios donde se experimentan. Que no solamente se pregunta y dices, no podemos, sino que se intenta, ¿sale? Y
se experimenta y dice, bueno, pues vamos a ver por aquí o por acá o por acá, ¿no? ¿Sale? Creo que ese es un poco el punto. Sí, claro, yo lo decía más digo, futuro, no sé, la posibilidad de que ya sea parte del proyecto, como, no sé, quizás lo agarra demasiado, dices, pero no creo que sería mal, que estaría mal hacer un game jam, pero entre la historia, la literatura también, entonces, pues yo creo que es quizá el momento de cerrar y también, pues queda acá, no me queda más que darle las gracias primeramente a nuestros ponentes por haber aceptado y hacer rico este ciclo, también a nuestros participantes, ¿no? que atendieron el llamado y no dejarlos de invitar tampoco a las próximas comunicaciones, ¿no? Que este ciclo está planteado para ofrecer que será una ponencia al mes. La próxima va a ser desde la neurociencia, ¿no? Los videojuegos y la neurociencia en un mes y pues bueno, muchas gracias. El del EFIL, insisto, creo que está complacido.